9 de la mañana con 26 minutos. Vamos a seguir con noticias internacionales. Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio para contarnos, entre otras cosas, de lo que ha ocurrido en México en horas muy violentas y convulsas allá en ese país. ¿Cómo estás, Isel? Así es, ¿cómo estás, César? Bienvenido de regreso, por cierto, también después de las vacaciones. Y claro, con esta noticia que ha acaparado las portadas en nuestra región durante estas últimas horas, con este caos que se desató en México el día de ayer, durante parte importante del día, sin ir más lejos, tras la captura y haber abatido al que es considerado el criminal y el narcotraficante más peligroso del mundo. Estamos hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, es el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, que incluso la DEA llegó a ofrecer por él en su momento 15 millones de dólares. Y en la jornada del día de ayer se conocía, por cierto, que había sido abatido por un operativo de seguridad de México con información complementaria de Estados Unidos, en el que ya es considerado el mayor golpe al narcotráfico, pero también el mayor logro que ha conseguido Claudia Sheinbaum durante estos años de su presidencia. Este hecho ocurrió en la Sierra de Jalisco, Seba, pero rápidamente, al conocerse la información, se propagaron los hechos de violencia a diferentes estados en México. En Puerto Vallarta, sin duda, la joya del turismo que tiene, por cierto, Jalisco. Se podían ver densas columnas de humo con incendios de vehículos, también de otros inmuebles, sin servicios de taxi, la imposibilidad, por cierto, también para los turistas de poder moverse al aeropuerto ante el peligro que suponía, por cierto, estar en las calles, así como también en el aeropuerto de Guadalajara, que es una de las imágenes que se han viralizado con mayor fuerza en estas últimas horas, y era las personas, los turistas, pasajeros, corriendo en el terminal aéreo ante, y lo están viendo ustedes ahí en el registro, ante los temores. ¿No? Exactamente, esto ocurría el día de ayer por la tarde y la gente corría ante el temor de que efectivamente fuerzas del narcotráfico pudieran estar al interior de estos terminales aéreos, con imágenes que se repetían en varios lugares de México. Claro, y que es una buena forma de graficar los efectos que ha tenido este asesinato, en realidad, no solo la captura del líder de este cartel de narcotráfico. Al final el golpe es tan grande que generó estas reacciones de parte de distintos grupos criminales allá en México. Y ya había ocurrido lo mismo con la captura de otros líderes del narco anteriormente. Sí, exactamente, pero hay quienes plantean que no al nivel de lo que se veía el día de ayer. Ocurrió, por ejemplo, en Sinaloa, también con el intento frustrado en su momento de capturar al hijo del Chapo Guzmán, Oviedo Guzmán. Ocurrió lo mismo cuando evidentemente fue capturado un tiempo después. Se habla de cientos de bloqueos, al menos 250 de estos hechos en diferentes estados de México el día de ayer, en al menos 20 zonas. Les leo algunas, por ejemplo, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, incluso en Tabasco, que está a 1.300 kilómetros del lugar donde fue. O sea, bien diverso geográficamente también. Exactamente, sumamente diverso, bastante extenso por lo demás, y que ha dejado una serie de efectos al margen, por cierto, de las imágenes que hemos estado revisando en estos últimos minutos con hechos de violencia. Las autoridades han debido cancelar las clases en algunas zonas de México ante el peligro evidente que supone para la población civil poder estar en las calles durante esta jornada. El día de ayer, sin ir más lejos, se convocaban a gabinetes de seguridad e incluso algunas aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, determinaba finalmente poner en tierra algunos vuelos ante el peligro que suponía para la población poder desplazarse. En Jalisco, en Colima, en Nayarit, son algunas zonas donde se cancelaron los vuelos el día de ayer. Estados Unidos también lanzó una advertencia para sus ciudadanos que pudieran estar en México. En un tercio del territorio se hacía este llamado a la precaución, a no salir a sus viviendas, pero lo cierto es que no solo Estados Unidos, otras naciones, Francia, Alemania, Rusia, India, también hacían un llamado a su población a extremar precauciones para quienes estuvieran el día de ayer y durante esta jornada también en esta zona del planeta, a evitar el riesgo en la medida de lo posible. Pero hasta ahora no se han reportado víctimas de estos hechos de violencia, ¿no? Han sido más bien ataques a infraestructura o a vehículos, ¿no? Exactamente, sí. Daños materiales. Al menos hasta este momento las autoridades locales no han hecho un balance específico de víctimas fatales o personas heridas, pero claro, de todas formas queda el temor de lo que vivían el día de ayer. De hecho, lo pueden ver en las imágenes, en lo que ocurría en el aeropuerto allá en Guadalajara, pero también se va con la preocupación de lo que viene de aquí en más. Claro. ¿Por qué? Se mueve evidentemente el tablero criminal con la muerte
y la captura, ¿no?, del mayor narcotraficante que tiene o tenía al menos por estos años en México. Evidentemente sin un líder se abre allí un proceso de sucesión interno, ¿no?, dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, que es al que pertenecía, por cierto, el Mencho. Y claro, aquí con lo que podrían ser eventualmente disputas internas, lo que podría agravar la violencia que se ha visto durante estas últimas horas, pero además no solo en la interna, sino que también otros grupos, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores, señalan algunos, y claro, eso genera el temor de que otros grupos, a quienes puedan ver que el cártel Jalisco Nueva Generación está debilitado, puedan también llevar a cabo sus acciones. Por eso, si bien la captura y el asesinato del día de ayer evidentemente es considerado un logro, también hay bastantes temores de lo que evidentemente podría ocurrir en los próximos días, Seba. Y hay que agregar un punto más también, Isel, a lo que tú comentas, que tiene que ver con la colaboración de Estados Unidos en la captura y el asesinato de este capo del narcotráfico. Estados Unidos había generado mucha presión al gobierno de Sheinbaum para que ejerciera más ataque, digamos, más presión sobre los carteles de la droga. Y acá hubo colaboración efectivamente de Estados Unidos. Esa alianza es bien interesante porque ha resultado, por ahora al menos, exitosa. Sí, exactamente. Se habla de entrega de información a través de los organismos de seguridad y de inteligencia, ¿no? Pero también hay un notable cambio respecto de lo que fue Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente, que es del mismo partido, inclusive Claudia Sheinbaum, con esta frase que en su momento generó varias críticas, ¿no? Abrazos, no balazos, con una política de no confrontación que, si bien logró algunas capturas notables como las que comentábamos anteriormente, lo cierto es que con la estrategia que ha adoptado Claudia Sheinbaum durante este tiempo, también se habla de cifras récord de detenciones, de arrestos y también de hallazgos de armamento en México. Eso para graficar, por cierto, lo que ha sido la contraposición, ¿no? Claro. De dos figuras políticas similares, pero con estrategias prácticamente completamente diferentes, Seba. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaban en las últimas horas también en las autoridades de los diferentes estados en México a raíz de lo que ocurría el día de ayer, partiendo con el gobernador de Jalisco, que es la zona donde precisamente fue capturado el Mencho el día de ayer con su asesinato que generaba esta ola de violencia en México. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana, para lo que fue clave la coordinación entre distintas dependencias de todos los niveles de gobierno. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad y suspendimos el sistema de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población. Bueno, Pablo Lemos, ahí el gobernador de Jalisco, entregaba una especie de balance el día de ayer por la noche respecto de las medidas que se han debido tomar en estas últimas horas tras el asesinato del Mencho el día de ayer por la tarde, ¿no? Y que, sobre todo en la Sierra de Jalisco, que generaba, por cierto, varias imágenes y varias escenas, pero que rápidamente se replicaban también en otras zonas de México. Lo cierto, Seba, es que es el cartel de Jalisco Nueva Generación, llega a los 32 estados de México. Tiene su origen allá por el 2010 y con este grupo que tiene algunas guerras, particularmente en Guanajuato, con el cartel Santa Rosa de Lima, y en Chiapas se enfrenta al cartel de Sinaloa. Ojo con la información que entrega también la DEA de Estados Unidos, que tiene facilitadores en al menos 40 países. Aquí califica al cártel Jalisco Nueva Generación de una de las organizaciones criminales más poderosas, influyentes y despiadadas que existen en el mundo. Y en el caso del Mencho, que es calificado como un narcotraficante discreto, apenas había 3 fotografías de él que datan además de la década de los 90. ¿Por qué? Muy discreto. Porque en esa época él cruzaba a Estados Unidos en sus inicios, ¿no?, como narcotraficante, pero en un momento se entiende que él considera ya dejar de ingresar a Estados Unidos, y por eso esas fotografías, que si es que podemos revisarlas también allí, para que quienes se nos ven a esta hora puedan ubicar precisamente a esta figura delictual,
comenzó siendo sicario del cártel de Sinaloa, vendió a su jefe del cártel del Milenio también para poder hacerse con un peso dentro del cártel de Sinaloa y claro, con lo que se entiende que como el cártel Jalisco Nueva Generación ha finalmente revolucionado el negocio de la droga, llevándola más allá del narcotráfico, sino que también con extorsiones, robos, trata de migrantes, nace como un brazo del cártel de Sinaloa, pero hemos visto también su poderío y también lo crueles que han sido capaces de asesinar a jueces, a políticos, también a militares y también paralizar ciudades enteras. Claro, a propósito de eso hay un audio que es antiguo en todo caso, donde el Mencho, una conversación telefónica que fue pinchada por la policía local, el Mencho le daba instrucciones a un jefe de policía ahí en Jalisco, por los operativos policiales que se estaban haciendo y le pedía, en el fondo le exigía más bien que los retirara, que retirara a esos policías y que le despejara el camino para seguir haciendo sus negocios de la forma habitual. Bien impactante. De todas formas, sí que grafica también el poder y las redes que tenían dentro de diferentes estamentos en el Estado y también de diferentes políticas, ¿no? Vamos a revisar también otra de las declaraciones que entregaba la gobernadora de Guanajuato el día de ayer, otra de las zonas CEBA que también se ha visto afectada por esta ola de violencia desatada tras el asesinato del Mencho. En este momento, todas las carreteras de Guanajuato están libres y sin afectaciones. No existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato. Las carreteras permanecen bajo vigilancia permanente de nuestras fuerzas estatales y federales. El Aeropuerto Internacional del Bajío opera con normalidad. En los municipios se mantienen operativos de vigilancia coordinados entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales. Bueno, la situación se ha calmado, ¿no? Dentro de todo en Guanajuato, lo señalaba allí también la gobernadora, señalando que, claro, las vías han sido despejadas, hay presencia policial también en las carreteras, la mirada está puesta en México. Sin duda, Seba, durante esta jornada, con este golpe al narcotráfico que ha dado también aquí el gobierno mexicano, su mayor logro señalan algunos, habrá que ver qué consecuencias puede desatar, por cierto, también lo que ocurría el día de ayer. Es lo que hay que seguir, ¿no? Cómo reaccionan los grupos criminales ahí en Jalisco y en otras partes. Gracias, Giselle. Que esté muy bien, Nos Seba. vemos más tarde. Nos vemos.